A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Cuentan que un rey, engañado por astrólogos, creyó que su hijo a punto de nacer habría de sembrar la desgracia en el reino. Entonces, para evitar aquel destino, lo encerró desde su nacimiento, amarrado con cadenas, en una torre solitaria y aislada. El niño príncipe se llamaba Segismundo, y cuando se hizo adulto, su padre lo llevó a palacio para ponerlo a prueba. Aquel príncipe, que no conocía otro mundo, desconcertado, cometió 1000 torpezas, y su padre, asustado por lo que parecía ser el destino de los astros, lo narcotizó y lo llevó de nuevo a la torre. El príncipe entonces pensó que todo lo que había vivido era un sueño, y dijo: ¿Qué es la vida? ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? El mayor bien es pequeño, que todo en la vida es sueño y los sueños, sueños son. Pero tiempo después hubo una revuelta en aquel reino y el pueblo llevó a aquel príncipe al trono. El príncipe entonces, ya en el poder, entendió todo lo que había sucedido y realizó un gran gobierno que su pueblo agradeció. De esa forma, la historia nos recuerda que nuestro destino no está trazado en los astros, sino escrito por cada uno de nosotros, por nuestras acciones personales. Esa obra se llama La vida es sueño, y el autor es el escritor español Pedro Calderón de la Barca, prolífico, brillante y polifacético hombre de letras que estaba naciendo un día como hoy, 17 de enero de 1600, y gracias a él sabemos que la vida es sueño. Y que los sueños, sueños son. Las principales noticias del día. Titulares. La Asamblea confirma reforma para pago de becas y créditos educativos. Juicios polémicos estancados en las Cortes. Dueños de casas afectadas en Solanda esperan una solución. En salud, entre el miedo y la invulnerabilidad frente al COVID. En el segmento de opinión, el aborto por violación. En política internacional, de Boris a Djokovic. En los editoriales serán de Hernán Pérez Luz, Desafíos, Roberto Aguilar, de Liberticidios y otras alaracas, José Hernández, Visas, ¿por qué Estados Unidos no da los nombres? También tendremos el plot de la noticia. Noticias del día. La Asamblea confirma reforma para el pago de becas y créditos educativos. Con 116 votos a favor, la Asamblea se ratificó en las reformas al Código Ingenios que fueran objetadas por el Ejecutivo. Los cambios apuntan a reestructurar las deudas que mantienen los beneficiarios de becas y créditos educativos con el Estado ecuatoriano. La resolución se dio este jueves 13 de enero de 2022 y según el presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, Manuel Medina, de Pachacutic, la reforma favorecerá a 9.200 personas que adeudan $64 millones al Estado por estos rubros. El objeto de la ley implica generar facilidades de pago bajo un régimen especial que le permita a los becarios y a los beneficiarios de los créditos y ayudas económicas que hayan incumplido con sus contratos, dado que actualmente por las disposiciones del Código Orgánico Administrativo no pueden suscribir convenios de pago apegados a la realidad del país, así lo explicó el legislador. En tanto, la legisladora Isabel Enríquez, también de Pachacutic, precisó que no se trata de condonar deudas, sino de ofrecerles facilidad, es decir, que puedan cumplir con sus compromisos. Los votos a favor
provinieron de todas las bancadas menos del oficialismo, que se abstuvo sin intervenir en el debate. La Comisión de Educación, en su informe, que es con carácter no vinculante, consideró que la objeción parcial presentada por el Ejecutivo resultaba ajena a la realidad por la que atraviesan miles de becarios y estudiantes que han accedido a créditos de estudio y, sobre todo, ajena a la crisis económica y laboral por la que atraviesa el Ecuador. Juicios polémicos estancados en las Cortes de Justicia. Los procesos penales contra Alexandra Ocles, Paul Granda y María Alejandra Vicuña llevan años sin resolverse. Alejandra Ocles, el caso estalló en mayo de 2020. En una publicación periodística se reveló que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo firmó un contrato para adquirir 7,000 kits alimenticios que costaban $86, pero se compraron en $150 cada uno. La Fiscalía acusó a Ocles y a otras 7 personas de tráfico de influencias. Sin embargo, su abogado señaló que el informe de la Contraloría, que concluía un sobreprecio de cerca del 30% en la fallida adquisición de los kits, es erróneo y se basa en información que circuló en redes sociales. El caso de María Alejandra Vicuña. En su caso, un tribunal de apelación le impuso una condena de 2 años de prisión a la ex vicepresidenta de la República del Ecuador, María Alejandra Vicuña, el 25 de enero de 2021. En el 2018 ella fue acusada de concusión dentro del caso Diezmos. En enero de 2019, el juez Iván Saquicela solicitó a la Asamblea Nacional que autorice enjuiciar a Vicuña, ya que los actos investigados se habrían cometido cuando ella fue legisladora. El legislativo declaró la solicitud como improcedente y en mayo de ese año fue llamada a juicio. En el caso de Paul Granda, el expresidente del Consejo Directivo del IES aún espera su proceso. Dice ser el primero que busca que se acelere el juicio porque quiere demostrar que es inocente. En tanto, el juez de Guayaquil, Ronald Guerrero, lo llamó a juicio por un presunto delito de delincuencia organizada junto con otros 16 procesados. Faltan 143 testigos por declarar. Están convocados a una nueva audiencia este 24 de enero. Granda dice que todo se dio antes de que asuma la presidencia de la institución en 2018. El exdirectivo del IES cree que esto es parte de tener un chivo expiatorio. Dueños de casas afectadas en Solanda esperan por una solución. Desde el 2017, en viviendas del sector 1 y 4 de Solanda se han formado fisuras. Otras han presentado daños más fuertes. Alrededor de 50 viviendas han sido ya deshabitadas. Un estudio elaborado por la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional asegura que el hundimiento del suelo en la zona de Solanda tiene 3 causas. El peso de las estructuras es superior al propuesto inicialmente. No hay estudios previos para la construcción y la ampliación de las viviendas y la extracción de agua del subsuelo de Solanda para la construcción del Metro de Quito. Los afectados afirman que antes de que construyan la parada del Metro de Quito, ellos no presentaban estos problemas. Comentan que ya son 5 años que han pedido a las autoridades que le den una solución y solo han obtenido respuestas que están realizando estudios técnicos. Efraín Bastidas, gerente del Metro de Quito, explicó que antes de que el metro iniciara su construcción ya se realizó un inventario notarial con el que se determinó que en 58 fichas técnicas de las casas ya se presentaban fisuras y grietas. A los moradores del sector de Solanda le causa indignación conocer este informe. Su duda: ¿por qué se construyó la parada del metro en ese sector? Si en el informe previo se determinó que el suelo no era el adecuado,
Daniela Valareso, secretaria de Seguridad, dijo que 36 predios han sido analizados por gestión de riesgos. De los 36 predios, hay 2 cuyos propietarios se han acogido al plan de relocalización que se inició ya el 3 de enero y en marzo irán a una nueva vivienda. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Parecía que el 2022 iba a traernos nuevamente esa tan anhelada normalidad de la que hemos venido hablando desde el 2020, ¿sí? Y pensábamos que ya el virus de alguna manera se había controlado y que podíamos retomar nuestras actividades como estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Pero sin embargo, vino este nuevo año y se vinieron con él nuevas sorpresas. Se vinieron nuevos reajustes, nuevos contagios y otra vez, otra variante que nos pone nuevamente en zozobra, que nos genera nuevamente temor. Y bueno, hoy quiero hablarles justamente sobre ese temor. El temor en la vida de las personas es importante porque nos activa todos nuestros recursos para que podamos enfrentar una situación. Es adecuado en un momento determinado porque nos pone alerta, nos permite ubicar cuáles son nuestros recursos y qué tenemos que considerar para cuidar frente a la situación que está siendo amenazante para nosotros. Sin embargo, cuando ese miedo se prolonga durante mucho tiempo, las personas empiezan a sentir 2 condiciones. Por un lado, hay un grupo de personas que empiezan a sentir mucho más angustia, mucho más temor frente a lo que se viene, y es lo que vemos con un gran grupo de personas ahora que están otra vez muy temerosas frente al contagio que estamos viviendo, y eso hace que de alguna manera activen sus recursos, ¿verdad? De cuidado, de protección, de precaución frente a un posible contagio. Pero tenemos otro grupo de personas a quienes frente a todo ese temor que se puede producir en un momento determinado, hacen reajustes más bien no de orden biológico, sino más bien de orden cognitivo. Entonces empiezan a decir, bueno, yo estoy tal vez vacunado, no me va a pasar nada, empiezan estas teorías de que no es cierto, es todo un invento y demás, y empiezan a tomar más bien otra serie de conductas más bien pensadas frente a la invulnerabilidad. A mí no me va a ocurrir, yo ya tengo todos los mecanismos de defensa para protegerme frente a esta condición. Y sus conductas se vuelven más bien temerarias, impulsivas, y eso lo vemos reflejado en las últimas semanas, en lo que hemos observado en el transcurso de estas semanas, aglomeraciones, personas sin cuidado, sin control, que son justamente aquellas que después van acudiendo a los servicios de salud buscando atención médica. Esa conducta tampoco es apropiada. Tenemos que ayudarnos y concientizar entre todos para encontrar un punto intermedio. Ese equilibrio, ¿verdad? ¿Entre qué? Entre el temor que podemos sentir frente a algo que nos está amenazando continuamente, pero no dejar que ese temor nos inmovilice y nos impida realizar o ir retomando nuestras actividades, pero tampoco llegar al grado tal de sentir que somos invulnerables, de sentir que nada nos va a afectar, sino encontrar el equilibrio. Voy a tratar de realizar mis actividades cuidándome, protegiéndome, voy a evitar este tipo de situaciones que me pueden poner en riesgo, pero voy también a cuidar mi bienestar y mi salud emocional. ¿Cómo? Estableciendo contacto con otras personas, tal vez no tan directamente, tal vez retomando otra vez esa comunicación en línea que se hizo tan frecuente en los primeros meses de la pandemia, y mantener ese equilibrio. Eso me va a ayudar a no realizar o no sentir que me estoy desajustando todo el tiempo, que nos ocurre en muchas ocasiones y que nos viene ocurriendo ahora otra vez cuando tenemos que cuidarnos más, sino que voy haciendo estos ajustes, esas adaptaciones paulatinas que me permiten entonces mantener mi bienestar físico, mi salud física, cuidar de mi salud física, pero también mantener mi bienestar emocional. Encontrar el equilibrio entre ambas es fundamental y es hacia lo que tenemos que trabajar nosotros como adultos, concientizar a nuestros adolescentes y a nuestros niños para ir en ese camino. Muchas gracias. Opinión. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana.
Cuando comenzamos a aprender las primeras nociones del derecho allá en la Facultad de Jurisprudencia, nos enseñaban a aquellos nobles abogados que el ordenamiento jurídico se va construyendo a partir de que se siente la necesidad de que el derecho natural vaya convirtiéndose en derecho positivo, es decir, en ese conjunto de normas que se tornan exigibles a partir de un cuerpo normativo, de un texto, de un código, de algo que todos podamos conocer y hacerlo sentir como válidos. Y de allí para acá, el derecho se ha ido desarrollando, ha ido evolucionando, ha ido regulando todas las actividades humanas desde todos los puntos de vista posible, hasta el punto de llegar a tener un cuerpo normativo o un ordenamiento jurídico, perdón por la redundancia, bastante más amplio que regula las actividades civiles, las actividades penales, las actividades administrativas, lo constitucional, lo minero, el inquilinato, lo laboral, etc. Ese es la fuente primigenia del derecho, es decir, el derecho comienza a constituirse como tal cuando el ser humano siente la necesidad de trasladar el derecho natural al derecho positivo. Y es así, por ejemplo, como en el Estado ecuatoriano, desde que se inició como tal, se fue estructurando una serie de derechos en torno a la persona, en torno al ciudadano, en torno a la gente de carne y hueso. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la vivienda y así una gran cantidad de derechos que ahora, al 2022, dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia, podemos encontrar una infinidad variopinta de derechos que se garantizan a los ciudadanos. Pero todos estos están reconocidos en la norma. Pero todos estos están reconocidos en la Constitución y en los cuerpos normativos menores, en el ordenamiento jurídico, en aquella estructura, en aquella gran telaraña de normas que nos garantizan a los ciudadanos el vivir en un Estado constitucional de derechos y justicia. Y es así como desde la Constitución del 2008, por ejemplo, que es la más cercana a lo que estamos viviendo ahora, no la más cercana, es la que estamos viviendo ahora, se han logrado identificar una serie de derechos que se encuentran reconocidos de manera expresa en la Constitución. Por ejemplo, cuando hablamos del matrimonio, la Constitución de la República establece con absoluta claridad que el matrimonio es la unión estable y monogámica entre un hombre y una mujer. Sin embargo, la Corte Constitucional, que ahora mismo ejerce funciones, aquella Corte Constitucional que cuando se posesionó fue catalogada como una corte de lujo, interpreta la Constitución y hace que ahora en el Ecuador el matrimonio no sea la unión estable y monogámica entre un hombre y una mujer, sino más bien la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial. Y así es como nace el matrimonio igualitario, el matrimonio gay, el matrimonio entre personas del mismo sexo, interpretando una norma que no requería interpretación, porque la interpretación es un ejercicio jurídico, un ejercicio académico, a través del cual se analiza una norma cuando ésta es oscura, cuando ésta no tiene claridad, cuando ésta no se muestra fácilmente comprensible. Pero para el caso del matrimonio, la Constitución ha sido clarísima a la hora de determinar que es la unión estable y monogámica entre dos personas de distinto sexo, esto es, hombre y mujer. Sin embargo, la Corte de Lujo ahora hace que en el Ecuador se puedan celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Lo mismo sucedió hace poco cuando la Constitución de la República reconoce o reconocía que el Estado ecuatoriano garantiza la vida desde la concepción. Pues no, ahora la Corte Constitucional de Lujo, aquella corte de los activistas como Ávila y compañía, hace un giro en el contenido constitucional y dice que ya no es necesario tomar en consideración aquel argumento, sino que ahora más bien en función de la soberanía del cuerpo y en función de los principios de las niñas no madres y en función de la protección jurídica de la mujer,
ya no se garantiza la vida desde la concepción, sino que ahora se permite el aborto por violación. Ese no es un postulado jurídico, mis estimados amigos. Eso no es un postulado en derecho, estimados televidentes. No, ese es un postulado que responde a la ideología del progresismo, a la ideología del globalismo y a la ideología de la muerte. Aquella que cree que a los niños que no son bienvenidos en sus hogares hay que matarlos, y asimismo es ideología que cree que los ancianos que ya estorban en las casas también hay que matarlos. A los unos desde el aborto, a los otros desde la eutanasia. El hecho cierto es que la Corte Constitucional lleva adelante un proceso de regulación de aquello, saca una resolución y obliga a la Asamblea Nacional se tramite un proyecto de ley en donde se garantice el aborto por violación. Antes de llegar a la Asamblea Nacional, ese paso desde la Corte hacia esta fue a través de la Defensoría del Pueblo, aquella institución que se encuentra terriblemente golpeada, aquella institución que hace poco ha tenido que enfrentar un escándalo de corrupción de uno de sus principales personeros, y no solo de corrupción, sino un tema de carácter penal, delincuencial, que ha sido ya sancionado por las autoridades judiciales correspondientes. Pero, digresión aparte, se llevó adelante todo un proceso para construir el proyecto de ley que garantice el aborto por violación. Y en ese punto es donde los activistas pro aborto se terminan sacando la máscara y se terminan presentando a la opinión pública como lo que verdaderamente son. Gente que auspicia, avala, impulsa y quiere que en el Ecuador se instaure el asesinato quirúrgico de niños. Sí, exactamente como les estoy diciendo. Asesinato quirúrgico de niños. Porque claro, al inicio, cuando ellos hablaban del aborto por violación, decían que había que garantizar los derechos de la madre, que había que garantizar la soberanía del cuerpo, que no se podía obligar a una mujer a parir un hijo fruto de una violación, que no se podía obligar a una mujer a hacerse cargo de otro ser que no fue consentido, sino que fue fruto de un delito. No sé cuántas violaciones se van a evitar regulando el tema del aborto. Yo creo que debemos atacar al origen del problema y no a la consecuencia. Señores asambleístas, ustedes que ahora están tan entusiastamente trabajando en la ley pro aborto, también deberán iniciar un proceso para trabajar en reformas al Código Integral Penal, en donde se sancione con severidad a todo aquel que ose violar a una mujer, a una niña, a una adolescente. No podemos permitir que el delito de la violación se termine pretendiendo subsanar con otro delito que es del asesinato. Y les decía que los grupos pro aborto se sacaron la máscara porque ahora pretenden que que el aborto se realice en cualquier momento, a las 28 semanas, a los 9 meses, bajo el argumento de que hay que precautelar ahora la viabilidad del feto. No podemos ser tan inconsistentes. Debemos tener un poco de sindéresis en el Ecuador. Cuando inició el debate del aborto, el argumento principal era la vida de la madre, la dignidad de la madre, el cuerpo de la madre y la soberanía del cuerpo de la madre. Ahora resulta que asambleístas como la señora Moreira, asambleísta de Izquierda Democrática por la provincia de El Oro, dice que lo que se debe hacer es no poner un tiempo para el aborto por violación, porque eso se podrá determinar solamente cuando haya viabilidad o no del feto. Ahora ya les preocupa el feto, ahora ya les preocupa el nacituros, ahora ya les preocupa el no nacido. Señores, todo lo que viene a partir del auspicio del aborto por violación no es jurídico, es ideológico. Lo repito por segunda vez porque quiero conversar con ustedes de la manera más didáctica posible en estos pocos minutos que me concede el canal. Miren, cuando un menor de edad comete un delito, es inimputable. Es decir, no puede ser juzgado por autoridad competente
porque son inimputables en materia penal. O si no, pregunten a aquellas bandas de sicarios que echan mano de los menores de edad para que sean estos los que jalen los gatillos y asesinen a la gente, porque conocemos que los menores de edad son inimputables. Por lo tanto, si un menor de edad o una menor de edad se practica un aborto, no se le puede meter a la cárcel, porque en general son inimputables. Por lo tanto, decir aquello implicaba simplemente tratar de desviar la atención. Y si es que la violada es una persona con enfermedades mentales, por ejemplo, tampoco resulta imputable penalmente por un tema de una preexistencia de carácter mental, de una enfermedad de carácter mental que le hace interdicta y asimismo irresponsable de cualquier problema que pueda generarse en materia penal. Así es que cualquiera de los dos argumentos están totalmente alejados del derecho. Pero suponiendo que la violada sea una niña, una adolescente o una mujer adulta, cuando uno se presenta a realizarse los exámenes técnicos legales para determinar la violación, hacer contrastación de fluidos y etcétera, dentro del protocolo, una vez concluido el examen, lo primero que se hace es una píldora del día después, se entrega a la supuesta violada para justamente evitar el embarazo. Por lo tanto, desconocen aquellos que impulsan el aborto por violación estos procedimientos que en la práctica se realizan. Que no hay las condiciones, que hay familias, hay niñas que son violadas por su padre, por su abuelo, por sus tíos, por parientes cercanos y tienen miedo de denunciar. Pues bueno, sí es un tiempo razonable, por ejemplo, las 12 primeras semanas para poder proceder con el aborto. Pero decir que a las 28 semanas se puede realizar o en cualquier momento se puede realizar, inclusive hasta antes del parto, no estamos hablando ya de un aborto, sino estamos hablando de un asesinato. Por lo tanto, asambleísta Agualzaca, que es el abanderado y el cachiporrero de ese tema en la Asamblea Nacional, reflexione. Póngase a pensar que en el Ecuador garantizamos la vida desde la concepción. Aún así, la corte de lujo, aquella de los activistas, aquella corte del señor Ávila y compañía, que están siempre a favor del asesinato, del aborto y de ese tipo de cosas que se entienden como progresismo. Si es que esa corte ya falló mal, por lo menos ustedes pónganle un poco de pausa a esta vorágine de violaciones al derecho natural, so pretexto de garantizar derechos de particulares. Seguiremos conversando sobre este tema en próximas oportunidades. Soy Andrés Castillo Maldonado y esto fue el comentario de la semana. Global Hoy con Alan Catey. El primer ministro británico Boris Johnson se ha puesto en el ojo del huracán en Londres con la revelación de los varios festejos en los que habría tomado parte, violando expresas normas dictadas por las autoridades médicas de su propio gobierno para enfrentar de la mejor manera la difusión de la pandemia del COVID, que golpeó muy duramente al Reino Unido hasta que fue tomada en serio por un gobierno inicialmente escéptico de su gravedad. Recordemos que el propio Boris Johnson se contagió y terminó hospitalizado, escapando de la muerte por los pelos. Está en curso una iniciativa parlamentaria para su censura propuesta por el Partido Laborista. La indignación que su conducta ha originado entre la opinión pública inglesa tiene un paralelo no muy lejano con el escándalo que se produjo en Argentina hace unos meses con la fiesta de la familia presidencial en medio de las restricciones impuestas por el presidente Fernández a todo tipo de reuniones sociales, incluyendo los funerales de las víctimas del virus. En ambos casos, el rechazo público se origina en la excepcionalidad, en un actuar que pone a un grupo específico por encima de la ley, más allá de esas limitaciones que se establecen para los otros, para los de a pie o para los de poncho, como se dice por acá. El costo político de estas conductas resulta muy elevado, como en su momento le tocó constatar a Fernández, y está por verse qué le puede deparar a Boris Johnson. Mientras esto acontecía en el Reino Unido,
al otro extremo del mundo, en Australia, se está desarrollando una telenovela de dudoso gusto entre las autoridades australianas y el tenista serbio Novak Djokovic, bautizado así por el humor y la creatividad popular como Novak Djokovic, en un juego de palabras en varios idiomas, pero cuyo significado resulta clarísimo, identificando la postura mantenida por el jugador en varias oportunidades como una contraria a las vacunas y su negativa a utilizarlas. El gobierno australiano, por su parte, tras el grave impacto que la pandemia ha producido en el país, estableció unas estrictas restricciones para permitir el ingreso a Australia de visitantes de extranjeros. Entre estos requisitos está la obligatoriedad de un certificado de vacunación oficial. Cuando el señor Djokovic arribó a Australia, al carecer del certificado, fue impedido de ingresar al país y se le retiró su visado. Toda una batería de abogados, muy caros con toda seguridad, se movilizó para impugnar la acción de las autoridades migratorias que habían enviado al tenista a un modesto hotel aparentemente usado como estancia temporal antes de la deportación, muy alejado obviamente de los estándares habituales de un deportista de élite habituado a los de 5 o más estrellas. El argumento interpuesto por los abogados establecía que los organizadores del Abierto de Australia habían obtenido una exención especial para que Djokovic pudiera ingresar al país sin cumplir el mandato legal. Parecería absurdo que una decisión de una autoridad deportiva pueda irse por encima de la ley, y esa visión fue la que se regó entre muchos ciudadanos australianos, causando un amplio rechazo a la presencia del jugador y más aún a la decisión de la Federación de Tenis de Australia. La defensa argumentó también que la vacuna no era necesaria, dado que el jugador se había contagiado con COVID en diciembre y por tanto estaba ya inmunizado. La decisión del tribunal ante el que se presentó el caso resolvió en favor del deportista, devolviéndole su visa y abriendo el camino para su participación en el torneo. A su vez, el gobierno apeló la decisión de la Corte, aduciendo inconsistencias en los argumentos, al demostrar que, durante la supuesta enfermedad de Djokovic, este no mantuvo aislamiento de ninguna naturaleza, habiendo sido visto en público en varias oportunidades sin mascarilla y en medio de numerosas personas. De igual manera, arguye el gobierno que la información por el tenista proporcionada en el documento por él llenado para ingresar al país es falsa y no se corresponde con la realidad, razón por la cual ratifica el retiro de la visa y presumiblemente en la posterior deportación de Djokovic. El deportista admitió ya haber cometido algunos errores y equivocaciones en estos aspectos. Como se ve, un novelón que ha llenado los periódicos y noticieros por varios días. Pero la indignación de fondo se mantiene muy alta y lo hace por similares razones de las que los políticos causan, es decir, esta actitud de los poderosos o famosos de estar por encima de la ley, de ser una especial categoría que se merece un trato diferente al del resto, poco o nada poderoso o famoso. Desde la perspectiva del funcionario público, esto resulta particularmente odioso, pues al final del día su sueldo y sus privilegios los paga la sociedad entera, y lo menos que se le puede exigir es una conducta estrictamente apegada a las leyes, reglamentos y decretos que con toda probabilidad los dicta o redacta él mismo. El ejemplo de la autoridad al cumplir es la fuente primordial para la exigencia de su cumplimiento general. Lo contrario es darse un tiro en el pie. En cuanto a los famosos, sobre todo en el caso de las figuras y héroes deportivos, son evidentemente referentes importantes para la sociedad y para la juventud.
En esa medida, sus conductas influyen en las actitudes de grandes grupos humanos constructiva o negativamente, siendo por tanto importantes para la sociedad. Baste recordar la profunda diferencia de imagen de dos extraordinarios futbolistas, Pelé y Maradona. El uno, referente de salud física y mental, ejemplo de decencia y pulcritud en su larga y fructífera vida, y el otro, un drogadicto contumaz, irresponsable en sus relaciones familiares y sus relaciones con las peores mafias del narcotráfico, en una vida desperdiciada que lo llevó a una muerte sórdida y prematura. El mensaje que lamentablemente están enviando tanto Johnson como Djokovic es el de la prepotencia, el del abuso del poder y de la fama. Increíblemente, la visceralidad del más primitivo nacionalismo no tardó nada en hacerse presente desde el gobierno serbio, que junto a Djokovic se ha victimizado, construyendo una teoría conspirativa dirigida contra Serbia para menospreciarla y ofenderla en la persona del nuevo héroe nacional por alguna oscura y no explicada razón xenófoba. Hacerle el juego al capricho de un jugador, por más grande que éste sea, pero que como ser humano es incapaz de respetar a quienes se exponen a riesgos graves de salud por su irresponsable indiferencia, si es cierto su presunto contagio decembrino, habla muy mal de las prioridades de ese gobierno. Muchas gracias. Editorial. Desafíos por Hernán Pérez Luz, El Universo. Muchos son los desafíos que tiene nuestro país luego de la nefasta década y más de corrupción, impunidad y desorden. Debe recordarse que esta mafia detentó el poder total del Estado, un hecho del que llegaron a jactarse, por un periodo más largo del que gobernaron los nazis en Alemania. La diferencia es que Alemania tuvo que destruirse en una horrenda guerra para desterrar al nazismo. En nuestro país, afortunadamente, no llegamos a ese extremo, pero el daño que le hizo esta organización delincuencial al Ecuador es incalculable. Todas las taras que ya sufría nuestro sistema político antes del correísmo, corrupción, caudillismo, violencia, narcotráfico, inseguridad jurídica, y que en buena parte eran reflejo de nuestra sociedad, se agravaron y se llevaron a su clímax. Con ingresos fiscales que bordearon los 200.000 millones de dólares, apenas creció la economía en promedio a un raquítico 3%. Perdimos una oportunidad única y que probablemente jamás la volveremos a tener. Y encima hay gente que hoy pretende que no olvidemos lo sucedido, que no se hable más de esa pandilla, que dejemos de recordar todo el sufrimiento de los perseguidos políticos, que enterremos lo ocurrido en el 30S, que nos olvidemos del asesinato del general Gabela o del saqueo de las arcas fiscales o del robo a través de la banca pública, regalando créditos a diestra y siniestra, y así por el estilo. Es más, hay quienes inclusive pretendieron que cogobiernen. El presidente Lasso debe tener todo este panorama nada alentador para enfrentar los desafíos que se le avecinan en este año. El país se salvó 2 veces, la una por no haber elegido al títere de Correa a la presidencia de la República y la otra por no haberse concretado el pacto de infamia entre el nuevo gobierno y el correísmo. De haber sucedido este último, hoy la doctora Diana Salazar no solo estaría fuera del cargo de ministra fiscal, sino que estaría enjuiciada. Es más, todos los magistrados de la Corte Nacional que fueron sirvientes de la dictadura correísta, cómplices de la sistemática violación de derechos humanos que tuvieron individuos que increíblemente hoy se aprestan a demandar al Estado por millones de dólares, habrían regresado a sus cargos y todas las sentencias condenatorias en contra de la pandilla habrían sido anuladas. Pero además, el presidente Lasso habría dejado de gobernar el Ecuador. Hoy sería un simple monigote de las órdenes de terceros, cada uno llevando debajo de su brazo una lista de pedidos,
como la lista de compras del mercado. Las cortes, la fiscalía, las empresas públicas, las instituciones estatales, los órganos de control, la educación, los hospitales, todo está repartido como en propiedad horizontal por los dueños del país. Más de una década pasó el Ecuador empatanado en esa anarquía organizada. Volver a ese escenario sería no solo un error, sino un suicidio. El presidente Lasso quedaría reducido a lo que fueron muchos de sus antecesores, un simple inquilino de Carondelet, un títere de las circunstancias. Por muy grandes que sean las necesidades de introducir reformas legales para cumplir con su plan de gobierno, la élite ecuatoriana, incluyendo sus empresarios, debe entender que ello no puede hacerse a costa de llevarnos al despeñadero del pasado. Hernán Pérez Luz, El Universo. De liberticidios y otras alaracas. Artículo de Roberto Aguilar publicado en diario El Expreso. Dictadura, fraudemia, engaño global, liberticidio. Palabras gruesas para oponerse a las medidas de restricción contra el avance de la pandemia. Aspaviento ruidoso típico de estos tiempos de posverdad caracterizados por la devaluación de las palabras, tiempos en que parecería que hace falta inflar al máximo los conceptos para producir escuálidos significados, levantar montañas de verborrea para parir ideas ratoniles. Todo lo que se tenga que decir se dice ahora con palabras grandes. Si en el terreno de los autodenominados progres ya no hay derecha sino extrema derecha, no hay conservadores sino fascistas, y en el extremo opuesto, el de los autodenominados libertarios, no hay medidas de restricción sino dictadura, no hay uso obligatorio de la mascarilla sino liberticidio. Liberticidio. Cuando vengan los fascistas de verdad y empiecen a cometer liberticidios de verdad, no tendremos cómo nombrarlos y por tanto no sabremos reconocerlos siquiera. Alaraquientos estúpidos e irresponsables. Liberticidio. La palabra pinta el escenario de la batalla final entre el Estado opresor y las libertades individuales. Décadas atrás, ante los éxitos globales de la lucha contra la viruela o la poliomielitis, cualquier discurso antivacunas no podía aspirar a mayor credibilidad que el terraplanismo. La libertad no tenía nada que ver en el asunto. Nos acostumbramos, por ejemplo, al hecho de que ciertos países exigieran a los ciudadanos de ciertos otros el cumplimiento de una lista básica y obligatoria de vacunas para permitirles el ingreso en sus territorios. A ningún histérico se le ocurría levantar las banderas de la libertad para oponerse a esas políticas. Uno apechugaba y se vacunaba, consciente de estar cumpliendo con una obligación impuesta en procura del bien común. Hoy, sin embargo, el discurso antivacunas en nombre de la libertad individual goza de gran prestigio en todo el mundo. ¿Qué ocurrió? Lo que parece haber caído en el descrédito es la idea misma del bien común. Mejor dicho, la evidencia de que en cuestión de políticas públicas la acción colectiva presenta una serie de ventajas sobre la iniciativa individual en la búsqueda del bien común. Se trata de un concepto central en el desarrollo de la democracia occidental y del estado de bienestar que tuvo lugar entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el final del siglo XX. Una idea que el discurso de la desregulación combatió en los años 80 con indeseables consecuencias. No es una casualidad que la mayoría de libertarios sean millennials. Toman como naturales ciertos conceptos sobre el funcionamiento de la sociedad que no son en promedio más viejos que ellos. Es una pena que la socialdemocracia actual se avergüence de sí misma o hipoteca sus particularidades en beneficio del discurso hegemónico de la izquierda identitaria, tan ajena al bien común como el libertarianismo. Así ocurre, por ejemplo, en España, o está sumida en el pantano del oportunismo y la burricia, como en Ecuador.
¿Acaso tiene Javier Hervas una pálida idea de lo que significa socialdemocracia? Si algo demostró la actual pandemia es precisamente el papel indelegable de lo público en el bien común, la necesidad impostergable de las acciones colectivas. Dejemos que los agoreros del liberticidio se cuezan en el caldo de sus alaracas. Artículo de Roberto Aguilar, publicado en Diario El Expreso. Visas. ¿Por qué Estados Unidos no da los nombres? José Hernández, 4 Pelagatos. ¿Tenía visa estadounidenses el juez Chucky Seven, Juan Fernando Paredes, el que persiguió al diario El Universo para dar gusto a Correa? ¿Acaso la tenía Lucy Blasio, que entre sus hazañas archivó el caso Palo Azul y persiguió durante el correísmo a Fernando Villavicencio, a Clever Jiménez y a Carlos Figueroa? La Embajada de Estados Unidos en Quito publicó el 10 de enero un comunicado en el que informa que varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en los sectores legal y judicial perdieron sus visas. Ese país las revocó. Y si al fin, como dice el comunicado, el presidente Biden decidió tomar medidas concretas para contrarrestar la corrupción y el crimen organizado, esa embajada tiene trabajo. La lista de fiscales, jueces, abogados y funcionarios de la judicatura que han hecho méritos para perder la visa estadounidense es voluminosa. Jimmy Jairala conoce algunos, pues sus 20 casos o más de presunto peculado fueron declarados reservados por algunos jueces. Reservados, sí, como si fueran secretos de Estado. El comunicado de la embajada estadounidense es inhabitual y se produjo después de que Jorge Acosta, un viejo alfil del correísmo, revelara que Estados Unidos le canceló su visa. Un caso similar ocurrió con el general Víctor Arauz en un contexto particular. Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos, habló el 10 de diciembre del retiro de visas a narcogenerales. 5 días después, Diego Chimbo, abogado del oficial, informó que la embajada le retiró la visa a Arauz y a toda su familia. Perder la visa de Estados Unidos puede representar, en los hechos, muchos problemas. Y es obvio, como se lee en el comunicado, que tenerla no es un derecho. Cada país ejerce entre sus facultades soberanas otorgar visa a quien quiera. Y por supuesto, las autoridades estadounidenses pueden considerar que aquel que la obtiene es un privilegiado. De ahí se puede colegir que quien la pierda, y peor aún, quien la pierda porque se le cancela, queda convertido en una suerte de paria social. Una exageración. Es cierto que esa visa no solo sirve para visitar los Estados Unidos, para hacer negocios, tener cuentas en los bancos. Esa visa también franquea el ingreso directo a otros países o sirve para obtener otras visas con mayor facilidad. También, esto es indiscutible, Estados Unidos no hace públicos los motivos específicos en cada caso, ni los nombres de aquellos a quienes cancela la visa. Una regla que puede ser inobservada, como sucedió el 25 de octubre de 2006 con el retiro de la visa al político social cristiano Javier Neira. Aaron Sherinian, portavoz de la embajada en Quito, confirmó en ese entonces al diario El Universo que Javier Neira, Jorge Neira y Clemente García Fabre, del estudio jurídico Neira y Asociados, habían perdido la visa. En realidad hubo más afectados por esas medidas: 2 jueces, Armando Rubio y Ángel Rubio, 3 abogados y un alto funcionario del Instituto de Propiedad Intelectual. En 2011, el diario El Comercio publicó un cable, el 84.975, de la embajada en Quito, que envió a Washington sobre alrededor del 8 de noviembre de 2006. En él se lee el motivo por el cual Neira perdió la visa: soborno y manipulación judicial en el contexto de un caso de cumplimiento de la ley de propiedad intelectual que involucra a la farmacéutica Pfizer.
Al parecer se dio su nombre porque era inminente un fallo de la Corte sobre un litigio empresarial entre Pfizer y Acromax. Neira negó los hechos y, según El Cable, llamó a la embajada para saber si la medida también involucraba a su familia. Esta vez no se han dado nombres y si Arauz y Acosta no hubieran hablado, nada se sabría. ¿Cómo se compagina ese silencio con las pretensiones reivindicadas públicamente por Estados Unidos, dos en particular, luchar contra la corrupción y contra el crimen organizado? Quedó claro en 2006, a propósito del caso de Neira, que ese país retira visas por 6 razones: evidencias de fraude, sospecha de participación en actividades terroristas, narcotráfico, tráfico de indocumentados o haber sido declarado culpable de un delito. En conclusión, Estados Unidos retira visas a personas sospechosas de corrupción pública, sean funcionarios, exfuncionarios o ciudadanos, pero su efecto, si se busca que sea público y que redunde en la calidad de la democracia y en la transparencia, debería contemplar la publicación de los nombres de aquellos que pierden la visa, o su filtración, como ocurrió con Javier Neira en 2006. De lo contrario, esa medida parece un vis a vis entre la administración estadounidense y un grupo de anónimos. Si Estados Unidos cancela visas, y es su derecho, que haga la tarea completa. José Hernández, 4 Pelagatos. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Lunes 17 de enero del 2022. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y esto es el blog de la noticia. Parece que la inseguridad en la ciudad de Quito y en el país en general se va convirtiendo ya en parte del paisaje. Tuvimos que lamentar la semana anterior la tragedia en la que se encuentra a un joven quiteño que salió con el afán de pasear a sus perros a un parque de la ciudad. Y los delincuentes, por robarle los zapatos y el celular, lo asesinan y lo lanzan al río Machanga. En la ciudad de Quito tenemos 3 tipos de policía: la Policía Nacional, la Policía Metropolitana y los agentes civiles de tránsito. Sí, quizás para algunos, para aquellos que profesan esas doctrinas que dicen que no hay que incrementar el control policial porque lejos de generar seguridad da una sensación de inseguridad, ellos dirán que no es correcto lo que voy a decir ahora, pero en Quito se necesita una fuerza de tarea conjunta en donde la Policía Nacional, la Policía Metropolitana y los agentes civiles de tránsito ayuden a patrullar esta ciudad, a controlar esta ciudad, a que los delincuentes tengan cada vez menos espacio en donde refugiarse, a que los grafiteros tengan menos espacio en donde rayar las paredes. No ganamos nada, señores del municipio de Quito, teniendo una policía metropolitana cuya misión es la de cuidar el ornato de la ciudad, pero tiene horario de oficina. Entran a las 8 de la mañana y salen a las 4:30 de la tarde y el resto del tiempo la ciudad a su suerte. Para mejorar la seguridad en la ciudad debemos tener un sistema de control permanente y una fuerza de tarea que garantice que los ciudadanos puedan salir a disfrutar de plazas, parques o simplemente a caminar en la calle sin el temor de ser asaltados y mucho menos asesinados. Mi solidaridad con la familia del joven asesinado y que esto no sea como ha venido siendo hasta ahora: alarma de un día y después nos olvidamos. Quito va a cambiar. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el blog de la noticia. Hasta mañana. Gracias por sintonizar su noticiero Telesucesos.
Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook, Telesucesos Quito, Instagram, @telesucesos_, Twitter, @telesucesos29, YouTube, Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.